enseñanza. La enseñanza en esta mañana es el énfasis correcto en la oración. El énfasis correcto en la oración. Y lo vamos a ver a la luz de la Escritura. Mucho se ha hablado acerca de la oración. Recordemos que la oración bajo el antiguo pacto era diferente. Hemos usado algunas porciones de la Escritura para tomar modelos del antiguo pacto que ya no tienen sentido, uno porque algunas cosas han cambiado contundentemente y otro porque en ocasiones usamos porciones particulares y peculiares que no son aplicables porque era para un contexto de Israel, para la nación de Israel como nación y para un propósito específico. Hemos hablado, por ejemplo, de 1 Crónicas 7:14, hay una enseñanza que la pueden buscar en el canal de YouTube. Es la enseñanza que más visitas tiene más de 2,000 visitas a nuestro canal de YouTube acerca de la verdad sobre 1 Crónicas 7:14. Pero vamos a ver qué nos dice la Escritura acerca de la oración sobre la base de la oración apostólica, la oración del apóstol Pablo. Fuera de las Escrituras y de la verdadera dirección del Espíritu Santo en la iglesia, no hay una forma de orar que produzca fruto y que sea de acuerdo con la voluntad de Dios. Hay muchos que te pueden decir formas de orar, inclusive fuera de la iglesia de Cristo, en religiones pseudo cristianas. Recuerda que no hay peor mentira que una verdad a medias. Y las religiones pseudo cristianas se basan en la Biblia, torciendo la Escritura para hacer sus propias doctrinas. La iglesia primitiva se movía por la dirección de Dios, en todo. A veces nosotros como iglesia nos movemos por nuestras necesidades, nos movemos por nuestros pensamientos, nos movemos por lo que creemos, nos movemos por lo que nos gustaría, pero a veces no por el Espíritu de Dios. Así que esta es una oportunidad para que podamos comparar lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la oración y la forma en que nosotros oramos. Y qué mejor forma de verlo que el apóstol Pablo mismo orando. Así que vamos al recorrido. Vamos primero al libro de Romanos capítulo 1. Quiero que me acompañes allí. Vamos a ver cómo oraba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no oraba por lo que él creía que era bueno. No oraba por su necesidad, aunque a veces pide que se ore, pero vamos a ver cuál era la motivación. No oraba por lo que él consideraba que debería ser. Él oraba guiado por el Espíritu. Y de eso, desafortunadamente, carecemos mucho en la iglesia de Cristo. Usamos porciones de la Escritura para justificar nuestras necesidades de oración y la forma en que deberíamos orar. Pero vemos cómo el apóstol tiene una manera de hacerlo guiada por Dios. Y es la confrontación que el Señor nos hace y la invitación que el Señor nos hace en esta mañana a que podamos estar sintonizados y en comunión con el Espíritu de Dios. Romanos capítulo 1, verso 8. Romanos capítulo 1, verso 8. Vamos a ver hasta donde alcancemos, pero con lo que toquemos va a ser suficiente y oro para que el Espíritu de Dios ponga en nosotros ese sentir con claridad de cuál ha de ser la forma en que debemos orar delante del Señor. Romanos capítulo 1, verso 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Entonces lo que él está haciendo aquí es una acción de gracias. Vamos a ver por qué daba gracias. Con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Por qué está dando gracias Pablo? Es una de las maneras en que oraba, con acción de gracias. Vamos a ver en varios casos cómo él ora con acción de gracias. Está dando gracias porque a través de la iglesia se divulga el mensaje de la fe en Jesucristo a todo el mundo. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar
hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Bien, aquí el énfasis del apóstol Pablo es acción de gracias. La palabra del Señor nos dice que debemos ser agradecidos. La palabra del Señor nos dice que debemos orar y que debemos agradecer. Ustedes que son usuarios de las redes sociales y que son usuarios de Facebook, posiblemente, no lo sé, vieron una escena de un pastor en Jamaica con su familia, estando puestos bajo lo que quedaba todavía sin mayor afectación en el huracán que sucedió en Jamaica. Y están las niñas pequeñas, me recordó a mis hijas pequeñas, están tal vez de unos 7 y 5 años o un poquito más tal vez, debajo de una mesa. El huracán haciendo estragos, se levanta el techo, la lluvia es incesante y el pastor está adorando al Señor, está adorando al Señor, está alabando al Señor y está glorificando al Señor. No está diciendo, Señor, guárdanos, que no nos caiga esto, Señor, por favor, protégenos. No, está dando gloria a Dios, está adorando al Señor, está alabando al Señor. Y sus hijas ven a su papá y hacen lo mismo, igual su esposa. Llega un momento de tal impacto, cuando como que comienza a arreciar el huracán, que una de las niñas cantando comienza a gritar, pero está cantando, pero está gritando, y está gritando tal vez del pánico natural que le produce el hecho de que se les puede caer el techo de su casa. Yo daba gloria a Dios por la vida de este hombre, porque comúnmente nosotros nos moveríamos en la carne y en las emociones de la carne y estaríamos orando, Señor, guárdanos que no nos caiga esto. No, él sabía en quién había creído, él estaba confiado. No nos deja ver el video hasta donde se grabó, quien haya grabado, tal vez fue la esposa. ¿Qué sucedió después? Posiblemente se cayó el techo y hubo grandes estragos. Pero este hombre no cesó de adorar y de darle la gloria al Señor, agradeciendo. El video está en idioma inglés y no está traducido, pero yo podía entender: we thank you, Lord, we thank you, Lord, we thank you, Lord, we thank you, Lord. Gracias te damos, Señor, gracias te damos, Señor, gracias te damos, Señor, estamos en tus manos. Verso 10, el apóstol ora por salvación, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y está hablando entonces no solamente de poder adorar al Señor y agradecer porque la palabra ha sido extendida, sino porque precisamente eso es lo que va a producir salvación. Y cuando Él llega a las iglesias, entonces el evangelio se extiende para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 15, verso 5. El apóstol oraba también para preservar la unidad que da el Espíritu. Y yo te quiero decir esto: la unidad no la da el que tú y yo nos pongamos de acuerdo. Pero pastor, la Biblia dice que si 2 o 3 se pusieren de acuerdo para pedir alguna cosa, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Eso dice la Biblia? ¿Has visto el contexto? Ponerse de acuerdo no es que yo llame a Albita y a Paulis y les diga: venga, vamos a pedir en esta hora. ¿Por qué? ¿Qué vamos a pedir? Pongámonos de acuerdo. ¿Qué vamos a pedir? Por la provisión. Pero si nos vamos a poner de acuerdo y vamos a orar a Dios, que sea algo poderoso, porque pues... Sí, pero algo milagroso. La provisión viene porque Dios la prometió. Por un pago de una deuda que está impagable. Listo, entonces vamos a poner de acuerdo y vamos a orar. ¿Dios va a responder esa oración conforme le estamos pidiendo? ¿Sí o no? ¿Cómo? Si es su voluntad. ¿Y cómo sabemos si es su voluntad? Porque estamos en el Espíritu.
Si estamos en el Espíritu, estamos en unidad. Y yo no necesito decirle a la pastora Albita, ni ella necesita decirme, ni a Pauli necesito decirle, ni tú necesitas decirme cómo debemos orar, porque estamos en el Espíritu. Allá es que tenemos que llegar. Y estando en el Espíritu vamos a pedir de acuerdo con la voluntad de Dios. Si pedimos de acuerdo con la voluntad de Él, nos oye. Y si sabemos que nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero tomamos el verso de la Escritura diciendo, basta con que nos pongamos de acuerdo los tres y vamos a pedir y Dios lo va a hacer. Pero sacamos el texto del contexto bíblico. Pablo oró para preservar la unidad que da el Espíritu. Romanos 15:5. Pero el Dios de la paciencia, ¿están allí conmigo? El Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Cuando la Escritura habla de un mismo sentir, no está hablando de emociones. Lo que significa un mismo sentir es estar en unidad en el Espíritu, una misma manera de pensar, no natural, porque tú puedes pensar algo diferente a lo que yo pienso. Yo podría pensar, bueno, ¿y qué tal que la voluntad de Dios para que sea forjado el carácter que Dios quiere formar en esta persona no sea pagarle la deuda ahora sobrenaturalmente? Y tú puedes pensar, no, yo sí creo que es la voluntad de Dios que esa deuda se pague. Y el otro puede decir, no, yo sí creo que es la voluntad de Dios, pero más adelante. Y los tres no estamos de acuerdo. Entonces listo, sigamos hablando hasta que nos pongamos de acuerdo y ahí sí vamos a pedir, entonces Dios nos va a escuchar. No se trata de eso. Se trata de estar en la unidad del Espíritu. El mismo sentir significa que estamos conectados con el Espíritu. Y déjame decirte que la iglesia de Cristo adolece en este tiempo mucho de ello. No así la iglesia primitiva. Con todo, Pablo ora en ese sentido. Entonces está diciendo, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo, para que unánimes a una voz glorifiquéis, es decir, le deis la gloria a Dios por todas las cosas, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo oraba por mantener la unidad en el Espíritu. La unidad en el Espíritu. ¿Saben qué? Somos muy almáticos en el sentido de gestionar nuestra vida a través de nuestra alma, desde nuestro ser adámico y no desde nuestro hombre interior. Recordemos que hemos estado entendiendo acerca del alma, cuál es el rol, cuál es la razón por la que Dios creó el alma. Y yo hacía la pregunta, y cuando la pastora estuvo enfrente de la reunión, hacía algunas preguntas y quedamos en que el martes resolvíamos la pregunta y lo hicimos, pero algunos no pudieron estar. Yo aquí pregunto, ¿el alma es buena o es mala? Si la Biblia dice que a veces somos anímicos, almáticos, ¿el alma es buena o es mala? Es buena porque es creación de Dios, exactamente. Lo que pasa es que el alma se contaminó con la vieja naturaleza, con la naturaleza caída, con la naturaleza adámica, y debe ser reconfigurada y debe ser limpiada para que ahora a través del alma fluyan los pensamientos de Dios, los sentimientos que vienen de Dios y las decisiones que produce Dios. Entonces, si todos estamos en el Espíritu gestionando nuestra vida desde nuestro ser interior, puede haber unidad. ¿Acaso Cristo está dividido? Hace 8 días estábamos en ejemplo. ¿Qué tal que mi mano derecha me hablara? Y mi mano derecha con buena intención, es un ejemplo, ¿no? Absurdo que no va a suceder. Con buena intención me dice, yo quiero ser como tú. Muéstrame los pasos que tengo que hacer para agradarte. Yo lo que le digo es, no tienes que hacer nada, sencillamente vive mi vida. Estás ya en mí. Y a veces como hijos de Dios oramos así, Padre, yo quiero agradarte, quiero ser como tú, muéstrame qué debo hacer. No, lo que Dios quiere es que vivamos su vida, porque formamos parte del mismo cuerpo. Cuando cada uno está haciendo lo suyo, sin estar conectado al cuerpo espiritualmente, hay muchas mentes que están fluyendo en un solo cuerpo. Y eso es un monstruo, porque tenemos una sola cabeza que es Cristo.
Y todo el cuerpo bien acoyuntado debe ser unido por las coyunturas que se ayudan mutuamente bajo la misma cabeza que es Cristo. Entonces, está hablando el apóstol Pablo acerca de la unidad, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos unánimes o cada uno por su lado? Estamos juntos, pero el estar juntos en un lugar no hace la unidad. El ponernos un mismo uniforme no hace la unidad. El tratar de hablar las mismas cosas no hace la unidad. ¿Quién hace la unidad? ¿Quién da la unidad? El Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo. ¿Están aquí conmigo? Verso 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El apóstol está pidiendo que por el poder del Espíritu de Dios podamos habitar en esperanza. Vamos a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Son temas diversos, pero lo que yo quiero es que tú vayas viendo cómo es que oraba el apóstol Pablo. Hasta aquí, y yo quiero decir esto. Quiero decirte esto. Lo que voy a decir no significa que no podamos orar por provisión. Lo que voy a decir no significa que no podamos orar por sanidad. Lo que voy a decir no significa que no podamos orar por las necesidades que podemos tener. Pero ese no es el énfasis de la oración. Si tú revisas todas las oraciones del apóstol Pablo y las oraciones del Nuevo Pacto, nunca se oró por las necesidades materiales como tal. El apóstol pidiendo que por favor, Señor, provéeles para sus necesidades a tus hijos. No oró de esa manera. Pero cuando nosotros decimos vamos a orar, cada uno levanta su mano y pone sus peticiones de oración. ¿Cuáles serían algunas de las peticiones de oración que comúnmente tenemos? ¿Quién me quiere decir? Provisión, salud, sanidad. ¿Qué más? Trabajo. Y eso es como oramos comúnmente. Es más, vamos más allá. Oramos por la nación. ¿Y cómo oramos por la nación? ¿Oramos para que el evangelio se extienda? No. Oramos para que los gobernantes no nos opriman. Y si no nos gusta el gobernante de turno, oramos para que Dios quite el gobernante. ¿Señora? Rapidito, oramos así. No es la forma en que hay que orar. Vamos a verlo en la escritura. No es la forma en que hay que orar. ¿Saben cómo debemos orar? Ahora vamos a ver cómo la escritura nos dice que debemos orar por los que están en eminencia. ¿Por qué? Porque estamos orando pensando en nuestras necesidades, pensando en nuestra temporalidad, pensando en que estamos en este mundo y en este mundo tenemos que estar bien. ¿O estoy equivocado? ¿Estoy equivocado? Ahora, no quiere decir que en un momento dado podamos orar por las necesidades, pero cuando veamos todo lo que estamos viendo y lleguemos al final, nos vamos a dar cuenta. Hay una conclusión que es importante por la que el énfasis de la oración no puede ser ese. ¿Están aquí conmigo? Yo sé que este tema no es fácil y no nos gusta. Yo lo sé. Porque estamos acostumbrados a orar de una manera y hemos orado tal vez por años en ese sentido. Pero es muy importante que entendamos realmente qué es lo que la escritura nos deja ver. Porque los creyentes a veces somos muy folclóricos y sencillamente con base en nuestra propia experiencia, en nuestras propias necesidades adámicas, hacemos lo que hacemos. Y justificamos lo que hacemos diciendo somos creyentes y somos hijos de Dios. Pero se nos olvida ver lo que la escritura nos muestra y lo que el Espíritu Santo de Dios nos revela. El apóstol oró en acción de gracias por lo que Dios nos concedió en Cristo. Primera a los Corintios capítulo 1 versos 4 al 9. Primera a los Corintios capítulo 1 versos 4 al 9. Primera a los Corintios capítulo 1 versos 4 al 9. Mira lo que dice. Gracias doy a mi Dios
siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. No está hablando nada de las necesidades temporales. Está hablando de lo verdadero. Está hablando de lo real. Está hablando de lo que trasciende. Para ti y para mí, caminando naturalmente, lo real es lo que vemos. Lo real es lo que palpamos. Esta guitarra es lo real, porque yo la puedo tocar. Esta mesa es real, porque la puedo tocar. Pero de aquí a 1000 años esto no existe. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. ¿Saben que estamos acostumbrados a movernos por nuestros sentidos, por lo que palpamos? Y aprendemos de esa manera, con lo que palpamos. Y es una forma de aprender en este mundo, claro, pero a Dios no se le puede aprender de esa forma. No quiere decir que no podamos tener un contacto aún experiencial con Dios. Inclusive algunos han podido ver al Señor, o por lo menos su calzado en visión. Pero a Cristo se le aprende y a Dios se le recibe y se le interioriza en el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Y el espíritu del hombre fue puesto en el hombre para que el hombre pudiera relacionarse con Dios. Así que lo ideal no es relacionarse fundamentalmente con Dios fuera del espíritu. Podemos relacionarnos en el cuerpo y podemos tener sensaciones en el cuerpo por estar en la presencia del Señor, sí, o inclusive en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestras emociones. Pero a Cristo se le percibe, se le entiende, se le conoce espiritualmente. Y por eso el énfasis de la palabra del Señor es en el Espíritu. El énfasis de la oración del apóstol Pablo es espiritual, no es frente a los temas naturales. Aquí el apóstol está dando gracias por todo lo que hemos recibido en Cristo. ¿Qué tanto de lo que tú puedes leer aquí? Y no lo vamos a hacer aquí porque no terminaríamos. Tú puedes mirar en esa escritura y decir, sí, soy consciente espiritualmente de que lo tengo en Cristo. Te dejo esa inquietud. Acciones de gracias por el triunfo espiritual en Cristo de los creyentes. Segunda a los Corintios, capítulo 2. Hay acción de gracias por el triunfo espiritual en Cristo de los creyentes. Segunda a los Corintios, capítulo 2, versos 14 y 16. Mira todo el contexto. ¿Sabes cómo hemos usado muchas veces este pasaje? Para atribuir las victorias especialmente naturales. Pero no está hablando de eso. ¿Cuál podría ser una victoria natural? Me dieron el empleo, estuve orando por el empleo, me dieron el empleo, gloria a Dios. Lo que te estoy diciendo no es que no ores por eso. Puedes hacerlo, pero eso no es el énfasis de la oración. Y atribuimos este texto de la Escritura a las victorias naturales. Pero vamos a ver qué nos dice la Escritura. Segunda a los Corintios, capítulo 2, verso 14 al 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. El triunfo es en Cristo Jesús, conforme al propósito de Cristo y a la voluntad de Cristo, que es de reunir todas las cosas bajo su mando y de que todos seamos uno en Él espiritualmente. Esa fue la oración del Señor al Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos y yo y tú seamos uno, el cuerpo de Cristo. Pero estamos pensando los creyentes en otras cosas.
Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Vuelvo a leer. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, ¿esto es verdad para ti? ¿Es verdad para mí? Yo te animo, pregúntate, ¿esto que dice el apóstol Pablo es una verdad en tu vida? O cuando la Biblia dice que te llevan triunfo, tú estás pensando en los triunfos de este mundo, en los éxitos de este mundo, según el mundo. Conseguí el empleo, fui sano, mejoré mis relaciones. Gloria a Dios por todo eso, y está bien, pero no está hablando de eso la Escritura. Vuelvo a leer. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, a donde quiera que tú y yo vayamos, en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué significa el olor de su conocimiento? Significa la manifestación de la plenitud de quién es Él. Cuando hablamos del conocimiento de Cristo, no hablamos del conocimiento que nos da los libros. Y lo que te voy a decir es todavía más contundente. No hablamos del conocimiento que te da la Biblia, porque muchas personas tienen conocimiento de Cristo según la Biblia. Y la Biblia sí es la máxima revelación. Pero si Cristo no se te revela por el Espíritu de Dios, puedes conocer la Biblia, pero no hay nada. Uno de los grandes errores que hay en este mundo son las sectas pseudocristianas que se basaron en lo que la Biblia dice para hacer sus propias doctrinas. La secta Creciendo en Gracia, ¿sabes qué dice? La Biblia dice que el pecado no existe porque el hombre de pecado fue destruido. ¿Eso dice la Biblia? Sí. Eso dice la Biblia. El pecado no existe porque el hombre de pecado fue destruido. ¿Y sabes qué hacía el líder de esa secta? Cuando traía a las mujeres jóvenes para tener relaciones con ella, le decía a sus colaboradores: tráiganme a las mujeres jóvenes, a las más lindas, quiero a esa y también a esa, para que estén conmigo. Y alguna vez alguien lo confrontó y le dijo: pastor, usted está en adulterio, en fornicación, usted está trayendo a las mujeres jóvenes para tener relaciones con ella, y eso es condenado en la Escritura. ¿Y saben qué contesta este hombre? ¿Cuál? ¿Usted me está hablando de pecado? Sí, pastor, eso es pecado. Pues no ve que la Biblia dice que el pecado no existe porque el hombre de pecado fue destruido, así que no hay pecado. Y pensamos que conocemos a Dios suficientemente por la Escritura. Sin el Espíritu no hay conocimiento de Dios. Sin el Espíritu no hay conocimiento de Dios. Y cuando la Escritura dice que todos manifestamos el olor de su conocimiento, quiere decir que se refleja desde nosotros por los poros la presencia de Cristo. Y ese es el triunfo. Que a todo lugar donde vayamos haya el olor fragante de la presencia de Cristo. Pero nosotros, como somos folclóricos, entonces decimos: Dios nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, y la gloria y gloria y el triunfo en triunfo son todas las cosas de este mundo. No está hablando el apóstol de eso. Y no es que esté diciendo que no podemos tener victorias en este mundo. Estoy diciendo que el énfasis de la oración no es ese. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán. ¿Me están siguiendo aquí? ¿Me están siguiendo? Hay muchas caras como: pastor, usted que lo que está diciendo, qué cosa tan fea, no me gusta lo que está diciendo. Puede ser que no te guste lo que estoy diciendo, pero es lo que está escrito. Vuelvo a leer. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor
de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ora el apóstol Pablo en 2 Corintios 13 para hacer lo correcto en Cristo, para edificación de la iglesia. Acompáñame allá, 2 Corintios, allí adelante, el capítulo 13, versos 7 al 10. Para hacer lo correcto en Cristo, para la edificación de la iglesia. En el verso 7 de 2 Corintios, capítulo 13, dice: y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, dice Pablo, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, no reprobados, sino como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, que es Cristo, sino por la verdad. Verso 9. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles, según ellos, y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Aquí la perfección habla de madurez. ¿Cuánto nos falta a los creyentes madurar, crecer, permitir que sea Cristo en nosotros, creciendo y madurando en nosotros? Dice el verso 10: por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Pablo dice que está orando para que la iglesia entienda lo que es correcto y conforme a Cristo haga lo que es correcto. Y dice: prefiero decírselos en carta que hablarles fuerte cuando llegue, porque tengo que decirles con sinceridad y con firmeza lo que está funcionando mal. Es lo que está diciendo Pablo. ¿A quién le gusta que lo confronten? A nadie. ¿A quién le gusta que le digan lo que no está bien? Pues a nadie. Pero si somos enseñables, tenemos que tener la disponibilidad para aceptar lo que no está correcto y enderezarnos por nuestra propia bendición y para la gloria del único que se merece la gloria, que es Cristo. Pablo también oraba que la gracia del Señor estuviera en nuestro espíritu. Gálatas capítulo 6, verso 18. Estoy tomando todos los pasajes de la Escritura que hablan acerca de la oración. Algunos los omití sencillamente porque es lo mismo. Pero hasta ahora, en todo lo que hemos visto, hemos recorrido de Romanos y ya vamos en Gálatas, no hay ni una sola oración que se centre en las cosas temporales. Ni una sola. Lo cual no quiere decir que no podemos orar por las cosas temporales. Recuerda que el título de la enseñanza es ¿cuál es el énfasis que debemos tener en la oración? ¿Estamos? ¿Estamos? Gálatas 6, 18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. El apóstol hubiera podido orar que la gracia del Señor Jesucristo sea con tu cuerpo. Ahora, ¿el apóstol habla de sanidad física? Sí, habla de sanidad física. La Biblia nos habla de sanidad física, sí. Nos habla de necesidades de provisión, sí. El apóstol dice: ustedes hicieron bien en revivir el cuidado que tenían de mí. Por tanto, yo hablo que el Señor suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero nunca el énfasis de la oración del apóstol por la iglesia fue en un ámbito diferente del ámbito espiritual. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Efesios. Vamos para Efesios. Pablo ora por sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Recordemos que cuando hablamos de conocimiento no estamos hablando de conocimiento intelectual.
Quiero decirte esto, no estoy desestimando las oraciones por las necesidades de este mundo, de esta vida, pero estoy diciendo no es el énfasis, ni es en lo que tenemos que estar centrados. Y al final vamos a ver la conclusión interesante que la palabra misma nos muestra respecto de esto. Pero quiero que vayamos a Efesios capítulo 1, versos 15 en adelante. Efesios capítulo 1, versos 15 en adelante. En otras palabras, Pablo está orando por lo realmente importante. Efesios capítulo 1, versos 15 hasta el 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Mira el 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Espíritu de sabiduría. ¿Y de qué? Y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cuál es la oración? Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y repito, el conocimiento de Él no es un conocimiento intelectual. Tú puedes conocer a Cristo intelectualmente y eso está bien. Y está bien inclusive que investigues históricamente. Hay autores que escribieron, que son contemporáneos al Señor, que no eran creyentes, que escribieron acerca de la vida del Señor. La mejor fuente claramente es la Escritura para conocer la vida y obra del Señor, pero podemos confirmar históricamente esa verdad. No por eso vamos a conocer a Cristo. La podremos conocer como el mundo conoce a alguien más, pero a Cristo lo conocemos relacionalmente por el Espíritu. Cuando se evidencia que realmente Cristo vive en ti y que tú puedas decir como el apóstol: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. ¿Conocemos a Cristo y caminamos con Cristo? ¿Conocemos a Cristo intelectualmente y caminamos también con Él por la fe? ¿O conocemos a Cristo en el Espíritu y caminamos en Cristo? Hay una diferencia completa. En el antiguo pacto Dios iba con sus siervos, El Señor le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Qué dice Pablo? Cristo está en mí. O sea que era necesario que Pablo le pidiera al Señor que lo acompañara. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Era necesario que Pablo le pidiera al Señor que lo acompañara? ¿Quién dice que era necesario que Pablo le pidiera al Señor que lo acompañara? No, porque él estaba en Cristo. A donde quiera que iba Cristo, Pablo iba con Cristo. Y no solamente eso, Pablo dice: Cristo en vosotros. Así que Cristo estaba en Pablo y Pablo en Cristo. Así que no era necesario pedirle al Señor que le acompañara. Necesito tiempo, no hoy. Necesito tiempo para revisar muchos de los cánticos que están basados en principios del antiguo pacto. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esa fue la promesa que Dios le dio a Moisés. Pero nosotros tenemos algo mucho más grande que eso. Y yo te lo he dicho una y otra vez, hoy te lo voy a repetir. El más grande de los profetas, ¿cuál fue? Juan el Bautista. ¿Y quién es mayor que Juan el Bautista? Cristo es mayor que Juan el Bautista. ¿Quién más es mayor que Juan el Bautista? ¿Quién? La Escritura dice: el menor en el reino de los cielos mayor es que Juan el Bautista. ¿Juan el Bautista era mayor que Elías?
era mayor que Moisés, era mayor que Daniel, era mayor que José, era mayor que Isaías, era mayor que Jeremías, era mayor que Daniel, era mayor que Ezequiel. Juan el Bautista era mayor que todos los grandes profetas de la antigüedad. Pero tú y yo somos mayores que Juan el Bautista. Si eso no te da gozo, no sé qué te da gozo. Tú y yo somos mayores que Juan el Bautista. Pero no lo creemos. ¿Alguien lo cree? Gracias por el ánimo, ¿no? Están muy animados. El menor en el reino de los cielos, mayor es que Juan el Bautista. Entonces la noticia es: tú eres mayor que Elías, eres mayor que Samuel, eres mayor que Jeremías, eres mayor que Isaías, eres mayor que Daniel, eres mayor que José, eres mayor que Moisés. Eso es lo que dice la Escritura. Pero todavía seguimos midiéndonos según el antiguo pacto y pidiendo las mismas cosas que en el antiguo pacto se pedían. Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Eso fue lo que le dijo Moisés. ¿Esa oración es válida para nosotros? De ninguna manera, porque Cristo está en nosotros. Y a donde quiera que va Cristo, vamos nosotros porque estamos en Él. Y a donde quiera que vamos nosotros, Cristo va con nosotros porque Él está en nosotros. ¿Estamos? Entonces dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Bien, les dejo de tarea el resto de las oraciones que hacía el apóstol Pablo. Tengo aquí por lo menos 10 más, pero ya el tiempo no nos alcanza. Pero déjame decirte, todas, absolutamente todas, están enfocadas en lo verdadero. Todas, absolutamente todas, están enfocadas en lo que es correcto para nosotros y principal. Todas, absolutamente todas, están enfocadas en lo espiritual. Sí quisiera leer una, sí me gusta, porque en eso también ha habido mucha confusión. Si la encuentro, pero ya nos quedan unos minutos, así que vamos a aprovecharlos. Si la encuentro. Bueno, sí, aquí está. Primera Timoteo, capítulo 2, verso 1. Primera Timoteo, capítulo 2, verso 1. Dice así: exhorto, dice Pablo, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y luego dice el 2: por los reyes y por los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Luego dice, mira el contexto: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Verso 4, y aquí está la clave del contexto: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Para qué oramos por los que están en eminencia? ¿Para que estemos nosotros tranquilos y en paz y podamos vivir felices disfrutando de la vida? No. Para que la oposición sea menor y podamos reflejar el testimonio de Cristo y testificar de Cristo, para que la gloria de Dios se extienda. Ese es el propósito. Pero tomamos estos pasajes para nuestro beneficio, cambiando lo que es la esencia de lo que Dios está diciendo. Para terminar, mis queridos hermanos, voy a leer esta reflexión que yo mismo escribí.
No hay ni una sola oración del apóstol Pablo enfocada en suplir las necesidades materiales y propias de este mundo. Cuando él pidió oración, para él no fue para su propia necesidad, sino para que el reino de los cielos se extendiera mediante la predicación del evangelio. Eso lo puedes comprobar con las oraciones que él hacía. Cuando nos ocupamos en las cosas de Dios, él mismo no tiene problema en ocuparse en tus cosas. Dile a alguien, si te ocupas en las cosas de Dios, Dios se ocupa en tus cosas. Dile a alguien, si te ocupas en las cosas de Dios, Dios se ocupa en tus cosas. Si te ocupas en las cosas de Dios, Dios se ocupa en tus cosas. Mateo 6:33, ¿qué dice? Después de que el Señor le ha dicho a sus seguidores, bajo el antiguo pacto todavía, porque estaban en la transición, los gentiles buscan todo lo que ustedes están buscando, pero ustedes no tienen necesidad de buscarlo, porque Dios nos da todas las cosas. Los gentiles buscan provisión, los gentiles buscan cómo comer, cómo vestir, cómo vivir, pero Dios, porque ustedes son hijos, les da todas esas cosas. ¿Qué deben hacer? Busquen primeramente el reino y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. ¿Qué hacemos? Enfocamos la oración en las añadiduras permanentemente, en mi salud, en mi restauración familiar, en mis problemas financieros, en conseguir trabajo, en que me vaya bien, en que Dios bendiga mi negocio. Y estamos todo el tiempo pensando y orando por las añadiduras, que el Señor quite el presidente para que no tengamos todos los problemas que nos implicaría tener, y que gracias a Dios ojalá que en la región hoy las cosas cambien con la elección presidencial en Venezuela. Pero oramos por todas estas cosas y el Señor está diciendo, busquen primeramente el reino. El reino está donde está el rey. Eso se los dice a aquellos que todavía no tenían a Cristo. Nosotros no tenemos que buscar el reino. El reino está en nosotros, pero tenemos que vivir de acuerdo con el reino. Y en un sentido sí buscar desde el punto de vista de que sabiendo que está en nosotros, sea lo que se exprese. Estoy diciendo algo, de pronto aquí solamente una persona o ninguna ora todo el tiempo por las necesidades, o cuando ora pide por sus necesidades. Yo mismo lo hago, pero Dios nos está invitando a que pongamos el énfasis en lo correcto. Si cambia tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir. ¿Cuál es la buena noticia? Dios tiene cuidado hasta del más pequeño detalle de tu vida. Dios tiene cuidado hasta del más pequeño detalle de tu vida. Si tú buscas su reino y su justicia, todas, absolutamente todas las cosas de esta vida te serán añadidas. Por eso el apóstol Pablo no pierde tiempo orando por eso, porque él sabía lo que Cristo había dicho. Él nos va a suplir todo. ¿De qué manera lo va a hacer? No lo sé, pero Él lo va a hacer porque Él lo prometió. Así que tenemos que enfocarnos en lo verdadero, en lo real. Ese debe ser el enfoque de nuestra oración. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias. Hemos podido ver cómo tú inspiraste a tu siervo el apóstol Pablo y a todos los demás que escribieron el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, a orar de la forma correcta. Te pedimos, Señor, que podamos comprender en nuestro espíritu la forma correcta en que debemos orar, siendo guiados por el Espíritu de Dios, para pedir lo que es verdadero, lo que permanece, lo que es real espiritualmente, sabiendo tu promesa, que todas las cosas que necesitamos, tú nos las añadirás, nos las darás como añadidura. Que nos podamos centrar en lo importante y que podamos tener la plena confianza en que tú no mientes y te ocuparás de nuestras cosas cada vez más en la medida en que nos ocupamos en las tuyas. Gracias, bendito Dios. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.